Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. Está conmigo de regreso Donalí. Gracias. Y traemos un video diferente a los formatos que los tengo acostumbrados a todos ustedes, señores y señoras. Dinos, ¿de qué se va a tratar el video de hoy? Vamos a hacer una video reacción hacia un podcast que habla, solamente un capítulo que habla sobre historia de México, que va a ser de Antonio López de Santana. Y ese podcast es nada más y nada menos que Leyendas Legendarias. Sí, un podcast, bueno, somos super fans de este podcast, nos encanta, lo amamos. Y cuando vimos que el tema iba a ser de Santana, de 15 uñas, dijimos, ¿por qué no? Hay que grabar una video reacción de esto. Así que vamos a verla. Que corre el podcast. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hoy es miércoles patriótico. Sí. ¡Viva la patria! Sí, señor. Satanás te quiere. Sí, señora. Ok. Estoy bien. ¿Cuál? El que se aventó Joe. ¿Qué? Bueno, estaremos poniendo pausas para algunas de las cosas que queramos comentar y al final haremos los comentarios a grandes rasgos. Y pues sí, es miércoles de Leyendas Legendarias y el tema tiene que ver con eso. Sí. Uh-huh. El tema es bonito, vamos a aprender un poquito de historia en nuestro estilo. Y les va a gustar, créanme, les va a gustar bien vale. Si no les gusta la historia, les va a gustar la historia. Ok, pues los dejamos con el episodio 81 de Leyendas Legendarias. A ustedes sí les va a gustar. Fíjate que siempre me ha gustado el intro. Sí, a mí también. Ese tono me encanta. Va muy ad hoc. Sí parezco paloma. Ok. Soy Adrián. No, por favor. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y hoy es 16 de septiembre. ¿Qué se festeja hoy? Feliz 16 de septiembre, es el mes patrio, sí señor. Aquí en México. Okay. ¿Apropiación cultural? No, literal, fue al revés. Recuperación. Ok, para celebrar el mes patrio vamos a conocer uno de los personajes que, aunque la historia lo marcó con infamia, fue una pieza central en todos los aspectos de la creación de México como un país independiente. Sí. A pesar de que era un pésimo general, un horrible presidente en 5 ocasiones, este Mr. Bean de la historia de México logró introducirse directa e indirectamente en todos los aspectos de la creación de nuestra nación. Hoy les voy a contar la historia de Santa Ana, el 15 uñas. Gran guitarrista. Sí, vamos a tener una clase de historia, estilo Leyendas Legendarias. Ok. Terminando esto todo, vamos a ser santanistas. Nah. Muy bien. Los dos. Ok, Los dudo. perfecto. ¿Les gustó? Estuvo muy bien ejecutado. Gracias. 9.5 de 10. Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Levarón nació el 21 de febrero. Está como en el episodio que grabaste con Sam también de Independencia, todo el nombre completo es Miguel Hidalgo. 17 nombres. Así es, Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Levarón. Güey, yo tenía una maestra que nos No me daba lo un sabía, punto ¿eh? si le ponemos su nombre completo y todavía me lo sé. Arcela Guillermina Gaspar de Alba Diegues. Sí, gracias a ella. Punto extra. Ajá, sí. 6. Puro 6 Para pasar. Sí, amor. Pues nació el 21 de febrero de 1794
en Jalapa, en el estado de Veracruz, en México. Su padre era el licenciado Antonio López de Santa Ana, su madre era Manuela Pérez de Levarón, y su tío paterno era el sacerdote José de Santa Ana, que por sus prácticas corruptas y apetitos sexuales se metió en problemas con la Inquisición mexicana. Wow. Parece lógico. No sé de qué lado ponerme en eso. No sé, ¿a quién le voy? No, mejor no. Somos la Inquisición mexicana. Sí, ahí creo que es difícil escoger bando. Sí, pues sí, nadie espera la española. Imagínate la mexicana. Tuvo 4 hermanas y 2 hermanos. Desde chico quería incursionar en la milicia y su carrera militar comenzó a temprana edad, gracias a las conexiones familiares de su madre con el gobernador de Veracruz. ¿Nepotismo en México? ¡Qué raro! Posible. Extraño, pero es verdad. Solo es verdad. existe. Son Sus primeras mentiras. actividades militares se dieron cuando, en un día como hoy, en la madrugada del 16 de septiembre, pero de 1810, el cura, con varios amantes y por lo menos 5 hijos, Miguel Hidalgo, convocó a la independencia de México y Santa Ana, siendo criollo, sintió el llamado en su corazón y se unió. Pausa importante. El cura Miguel Hidalgo nunca llamó a la independencia de México, jamás de los jamases. Él quería la restitución del rey de España y del virrey legítimo. Jamás pensó en independizar Nueva España, México, nada. Él quería la corona legítima porque Napoleón había conquistado España y usurpado el trono español. Jamás la independencia. Eso bórrenlo de sus mentes. Esa es una historia bonita que te cuentan aquí. La sé. Para que tengas ese sentido de nacionalismo, patriotismo. Y todos celebramos al contrario que no nos dio patria. Exacto, el que no quería patria. Exacto, era un criollo de esos fifís, diría nuestro presidente, que yo quiero mis derechos, porque te quiero tener mis derechos. Necesito que siga ese tipo en la corona. Sí, exacto, él nunca llamó a la independencia. Dale. Se unió sin pensarlo a la corona española para pelear contra los insurgentes. Se unió. De hecho, fun fact, el grito se da el 15 porque es el cumpleaños de Porfirio Díaz y cambió la fecha para tirar pari junto con el grito. Ok. Entonces, ¿Quieres decir algo sobre eso? Hecho verídico. Parece anécdota. No, parece chiste, pero es anécdota. Exacto, es verídico. Completamente verídico. Sí. Pariloca. De Don Porfirio. Parece chiste, pero es anécdota. Es que, ay, qué pena. Yo celebro el cumpleaños de Don Porfirio el 16. Sí, en esta o sea, oficina se celebra así, señores. o sea, aquí se celebra el cumpleaños de Don Porfirio. Continuemos. cuando hace el grito del presidente es por Porfirio Díaz. O sea, el Porfirio Díaz 100 años después de la independencia dijo, por mis huevos voy a cambiar. Oye, el grito lo vamos a celebrar el 15 para que coincida con mi pari. ¡Pari putos! Me quedé, se fue con la corona española. Bajo el comando de su general José Joaquín de Arredondo, aprendió las técnicas de cómo lidiar con el enemigo. Ejecuciones masivas, algo que se convertiría en su modus operandi y que eventualmente lo llevaría a despertar la furia de todo un estado. Cuando el general Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu abandonó a la corona española para pelear del lado de la insurgencia en 1821, Santa Ana decidió aliarse con él y con el general Vicente Guerrero. Su decisión tuvo que ver más con que su lado iba perdiendo y que los españoles habían derrocado al rey Fernando VII e implementado la Constitución Liberal de 1812, que puso nerviosos a las familias élite de México. Entonces era de, allá va a valer madre mi familia y nos están perdiendo la madre. No es que fueran perdiendo, de hecho la insurgencia ya estaba prácticamente muerta. Vicente Guerrero estaba ahí perdido en la jungla, o sea, tuvieron que ir a buscarlo literalmente en un barco, o sea, está perdido. Al contrario, más bien iban ganando ya los realistas, simplemente que después del bloqueo que hizo Inglaterra a España para que no pudiera recibir apoyo de sus colonias, pues los mexicanos se dieron cuenta de que pues estaban mejor sin pagar impuestos al rey y pues para qué seguir siendo parte de España, mejor independizarnos, así que la riqueza que se queda aquí. Exacto, que se quede aquí, eso fue América para los americanos en pocas palabras,
no fue porque los realistas fueran perdiendo, o sea, no, al contrario, la insurgencia, es más, nadie se acuerda de la insurgencia, es el equivalente hoy al movimiento zapatista ya en Chiapas, o sea, que sabrá Dios en 5 pueblos que estén y párale de contar, ¿no? Todavía quedan algunos zapatistas que peleaban con Zapata. No, del movimiento zapatista del tal subcomandante Marcos. ¿De qué? El O sea, para que se den cuenta. Ni siquiera yo sé de qué hablas tú. ¿De qué? El movimiento ¿Quién? zapatista de 1994 del subcomandante Marcos. Ven, o sea, ya nadie se acuerda de ellos. ¿Qué es eso? No, o sea, buena onda. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién es ese tipo? Bueno, luego me lo explica todo. Sí, lo explicaremos en otro video. En otro video. Sí, continuemos. Allá. ¿Qué es eso? Entonces, esta fue la razón, no tanto que estuviera a favor de que México se independiera. O sea, es muy bueno para irse con... No, es que siempre pasa eso. Ya cuando te pones a ver a fondo la historia, te das cuenta que los grandes movimientos están hechos de pequeñas chingaderas. Y como vamos a ver aquí, y como en todas las independencias y revoluciones y guerras y cosas históricas, es gente pendeja contra gente pendeja, y hay gente con buenas intenciones y gente que cree que tiene buenas intenciones. No hay que idolatrar a nadie de estos, que a quien tenía sus pedos y nos llevaron a un desmadre. Sí. Hay que disfrutar la cagadera que hicieron, porque está cagada en esa. Luego pasaron unas cosillas. Un hombre con una piedra en la espalda quemó una puerta y México logró su independencia. Esas no son formas, güey. Un hombre con una piedra en la espalda quemó una puerta. A diferencia de ahora que un hombre con una puerta en la espalda quemó una piedra. Aquí yo quiero agregar algo. Eso fue la quema de la Alhóndiga de Granaditas. Sí. Fue algo, pues, brutal. No fue algo así muy bonito como te lo pintan normalmente aquí en la historia de México. Llegó y arrasó y barrió con todo Guanajuato. Fue como de, mujeres y niños, van. Hombres de la tercera edad, va. O sea, no fue nada pacífico ni nada bonito como nos lo pintan normalmente en la escuela primaria. Fue una masacre total. Y no son formas. Porque no se logró nada. O sea, no se logró nada. La verdad no se O sea, logró nada. Solo fue la toma de granos. Exacto. Ya. Exacto. Y se mal repartió. O sea, Sí, ajá. o sea, ni siquiera. O sea, Miguel Hidalgo y sus amigos se quedaron con todo y la gente se quedó muriéndose de hambre. O sea, de todos modos, no se logró nada. Así que quienes comparen que. Que fue el acto más Exacto. heroico. Es como. Sí, no. Pero bueno, sigamos. Esto es de López de Santana. No tanto Sí, la independencia. no, de la independencia van juntos, pero bueno. Va junto con pegado porque pues son muy, ¿cómo se dice? Contemporáneos. Sí, es contemporáneo. Son contemporáneos, así que va junto con pegado. Pues dale. Sí. Y obviamente, historiadores, estoy recortando muchas cosas porque será de que 3-4 episodios, entonces Sí. no me regañen si me brinco cosas o faltan personajes. Traté de enfocar lo más que ¿Por qué no? pueda. Es cierto, es broma. Y lo más gracioso y bonito. Entonces pasa esto, lo logramos, se logra la independencia, el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército de las Tres Garantías, encabezadas por Agustín de Iturbide, ingresó triunfante a la Ciudad de México. Aunque técnicamente logró su independencia el 28 de septiembre, cuando se firme el Acta de Independencia, y Chile, Perú y Colombia dicen que Simón, México es independiente. Okay. Pero en realidad, la verdadera Inglaterra. independencia se logró Ah, en 1836, cuando el Vaticano dijo, sí, Simón, son independientes y un país soberano, y dejamos de ser protectorado del Imperio Español. Y por eso, gente extranjera, celebramos hoy el 16 de septiembre como el Día de la Independencia de México. Para nada. Pues no, pero también yo no sabía que el 4 de julio gringo también es cuando empezó el desmadre, ¿no? Cuando que era cuando Sí, es cierto. Sí. firmas la declaración y luego ya vas, ese es tu desmadre, se pelean Tu gente, cagadero. se muere gente y luego va, que 27 años después, 26 años después, Ajá. hasta que el Vaticano dice se arma. Así fue. Y los gringos piensan que es el 5 de mayo, ¿no? Sí. Ya. La independencia es como un paralelo de su 4 de julio. 5 de mayo. Por participar, Iturbide le otorgó a Santa Anna comandar el puerto de Veracruz. Por menos de un año, pero menos de un año después, lo removió del puesto. Lo que hizo que Santa Anna levantara una rebelión contra Iturbide, uniéndose a Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que también ya no querían Iturbide. O sea, ahorita has nombrado varias calles por las que transito en mi primaria, güey.
Y güey, está bien chido que los dos nombres suenan bien chingón en inglés. Vincent Warrior Vincent Warrior. y Nicholas Brave. Nicholas Brave, suena bien chido. Nicolás En Bravo. marzo, Iturbide abdicó y Santa Anna fue mandado como comandante del estado de Yucatán. Ojo, para este entonces Iturbide pues era el emperador de México, porque pues mucha gente lo quería así y era como de pues ten. Sí, la gente no quería repúblicas ni No democracias. sabía ni siquiera qué era Exacto, eso. o sea, la gente no sabía eso. No se tenía el concepto, no se sabía exactamente qué era eso, era como tratar de apegarse a lo que ya conocían, que era pues una monarquía. O sea, solo 20 changos en todo el país sabían Tenían voz y voto. que era, tenían voz y voto y sabían que era una república y que era una monarquía y para de contar, de ahí el resto del pueblo pues ya habían vivido pues toda su vida, o sea, en una monarquía, o sea, para ellos era como... Pues en sí, también en cifras, el 1% de la población era la única que sabía leer y escribir, los demás eran analfabetas, así Sí, que eran campesinos que simplemente decían, mira, ese es el rey y obedécelo y listo. entregas tributo y listo. Exacto. Y de hecho no fue muy diferente para ellos el cambio de régimen. Siguen fue trabajando como- y pagando impuestos. Por eso se dice que abdicó. Exacto. Donde no tardó tiempo en planear una invasión a Cuba. What? Yes. Quería ir a Cuba a liberarla y convertirse en el emperador de Cuba. Le dieron permiso porque en mejor de los casos México ganaba a Cuba, peor de los casos se deshacían de Santa Ana, que era mejor de los casos. Win-win. Ganar. Sí, Tanto justo. Es como cuando Me parece en la película de Bichos le dieron chance a Flick que fuera a buscar guerreros, güey. Igualito, güey. Igualito. Sí, mijo, sí, láncese a Cuba a hacerle de pedo. Vamos a decir, No. no sé si va, no la va a cagar, ¿quién la va a cagar? Listo, nos decimos esto, güey. Con un ejército de 1000 mexicanos ya arriba de los barcos, la invasión fue cancelada a última hora cuando llegó noticia de que España estaba mandando refuerzos. En su entonces colonia. El 10 de octubre de 1824, José Miguel Ramón Ataucto Fernández y Félix, a.k.a. Guadalupe Victoria, Ah, ok, sí. se convirtió en el primer presidente de México. Y el único en terminar sus 4 años completos en 30 años de México independiente. Tuvimos como 30 presidentes Ay, no como fueron 5 tantos. años. Cuando esto sucedió, Vicente Guerrero Sí. compitió como candidato para la presidencia de México. Santa Anna lo apoyó. Guerrero perdió contra Manuel Gómez Pedraza, 11 votos a 9. Pero Santa Anna comenzó una rebelión en contra de las elecciones y se le unieron más personas descontentas con el sistema de votación, que en ese entonces era hecho por los 36 representantes de las legislaturas estatales. Entonces no votaba la gente. Votaba. Sí, era como tipo el colegio electoral gringo, ¿no? Y esto causó que Gómez Pedraza dijera, fuck this, chido bye, y renunció como presidente. Y se fue del país dejando el camino libre para que Guerrero fuera presidente de México. Y lo fue, durante 8 meses y medio. Pero logró abolir la esclavitud, algo que resonó hasta en los Estados Unidos. Bien cabrón, uno de los primeros países en movimientos de derechos Por humanos. eso entonces fue innovador. Durante estos tiempos, España estaba intentando reconquistar México. Santa Anna defendió la... Llegó España con globos y flores. Vuelve Un amigo Con la bocina. cantándole rancheritas. Amorcito corazón. Y sale con la nueva pareja, ¿no? México. Con Estados Unidos, así abrazados. Vete chipacá. Todos los días, ¿no? Santa Anna defendió la invasión de Tampico contra 2.600 españoles, casi todos contagiados horriblemente con la fiebre amarilla, Ay. y ganó su primer y única batalla en la historia, ganándose el mote de El Salvador de la Patria. Pero a él no le gustaba que le dijeran eso y él prefería y se puso a él mismo el Napoleón del Oeste. Ah, sí, él se sentía Napoleón, ¿verdad? Sí. Esa batalla la ganó, estaban bien jodidos los españoles, la madre están enfermos. Estaba muy Y vamos a ver que él se comprueba con sus demás peleas, güey. En diciembre de 1829, el vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó que el presidente Guerrero había dejado la capital para ir a liderar una rebelión en el sur contra su ex amigo Nicolás Bravo y Qué raro. aprovechó para hacer un golpe de estado. lógico. Eso en México del siglo XIX no, No, para nada. no. Tómalo. Ay, ya se fue este güey. Ahora yo soy presidente, güey. Que se tomate tienes que sentar en la silla, güey. Ya. Guerrero fue capturado. Para hacer golpe de estado. Guerrero fue capturado y ejecutado
Ujú. Bustamante se convirtió en presidente. Esta madre es más que Game of Thrones, suena el juego de las sillas. Podríamos verlo así. Él fue el que, Vicente Guerrero fue el que se burló Benito Juárez de él. No sé. Que lo vio muerto y lo que dijo, no está tan alto como yo pensaba. Y se rió algo así. No, Pero es que se lo estaba acá un palumpa. Ujú. Sí, no tengo idea. para aclarar, ese era Maximiliano de Habsburgo. Normalmente en esa época se decía que la persona que era muy frentuda era muy inteligente, pero Benito Juárez se burlaba de él diciendo que no es que era inteligente, sino que se estaba quedando calvo. Pero lo están confundiendo, pues ni siquiera son contemporáneos. No son contemporáneos. Aparte, Benito Juárez era un sotaco, o sea, Medía cualquier cosa era más alto que él. Yo era más alto que Bob Esponja es más alto que él. ¿Cuánto mide Bob Esponja? 1.56. Sí, Benito Juárez medía 1.31. O sea, Era un sotaco. literal, era un Umpalumpa. Una palumpa. Una imagen aquí del estaría súper gracioso. Bueno, voy a ponerla. Un Umpalumpa. Bueno, pero se están equivocando. Es Maximiliano de Habsburgo. Dale. Pues sí, Ahí está. pero no me acuerdo bien. Ahí, que alguien nos diga si estás en lo correcto. Es otro. Bustamante se hace presidente el 1 de enero de 1830 y Santa Anna se quedó calladito, pues al que habían chingado a su compa, güey, con el león, hasta que Bustamante elevó espectacularmente los impuestos, los cuales se gastaban en burocracia y en el ejército para Qué raro. comprar su Qué lealtad. raro que la burocracia Así que mexicana Santa sea Anna cara. decidió tomar la oficina de aduana de Veracruz y declararse en contra de Bustamante. El conflicto concluyó con el nuevo presidente resignando y el gabinete acordó que Santa Anna debería ser el nuevo presidente de México. Renunciando, ¿no? Resignando. Así, renunciando, resignarse. O sea, es decir, me resigné. Así, ya no soy Yo no presidente. quiero ser presidente. Qué mal pedo. Y obviamente estoy resumiendo bastante el proceso de un México independiente. En nuestro Proceso. De hecho, sigue. Entre nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, en 1824, a que Santa Anna terminó como presidente en 1833, México tuvo 7 personas en el poder. Sí. Técnicamente 9, porque no era un triunvirato. Pero, güey, Ok. Un tropo. era un trison. Trison. El trison presidencial. Creo que me acordé. Santa Anna de fue ese elegido presidente de México el 1 de abril de 1833 y dijo, chido, bye. Se fue a vivir a su hacienda y dejó el puesto a su vicepresidente José María Valentín Gómez Farías, porque le daba hueva Ah, la el neta de hospital. gobernar y le tenía miedo a Hospital. así de fácil. Ok. Durante este tiempo, Gómez Farías planeó quitarle sus bienes y riquezas a la Iglesia Católica, también le redujo su rol en la educación, le bajó el presupuesto al ejército, abolió el impuesto del 10% sobre la agricultura, buscando, y cito, transformar a México en una nación liberal, progresiva, de pequeños propietarios de tierra. No sé si Vasconcelos. Eso me sorprendió mucho cuando Ah, la ver, ok. Sí, Estaba íbamos confundiendo muy bien. Valentín Gómez Farías Muy, con muy bien. Vasconcelos. Obviamente esto no le ¿Tiene un gustó a los siglo de conservadores, diferencia? a la élite ni a la iglesia. Y antes de que se lograra concretar la Sí. reforma, convenció a Santa Anna de que regresara a su puesto. Santa Anna que había estado haciéndose pendejo en su hacienda, viendo si la reforma jalaba o no. Él era liberal, Ujú. entonces él estaba como a favor de la reforma. Parte de él decía, chido, pero dijo que este güey la haga y si hay un pedo, pues fue ese güey. Literal. Pero si jala, entonces entro yo como presidente a huevo, No, eres justo. mames. Familia mía! Sí, así, si todo salía mal, le puede echar la culpa al vicepresidente. Un gerentucho cualquiera. Un gerentucho cualquiera. Pero cuando lo llamaron de regreso y oficialmente se convirtió en presidente en mayo de 1834, decidió que no quería imputar a la élite y a la iglesia, y en cambio el plan de construir una nación liberal y progresista con oportunidades para todos se cambió por una nación católica con un gobierno conservador y centralista. ¿Ven? Para el mexicano que está viendo esto, estamos jodidos desde hace mucho tiempo. Esto no es que nuestros partidos políticos, no. Esto viene desde Santa Anna y más atrás. Sí, pero no iba a haber oportunidades para todos, nada más para los 20 changos que estaban peleados con los otros 20 changos, o sea, tampoco romanticemos, los jodidos iban a seguir siendo jodidos. Hasta la fecha. Y hasta la fecha, Seguimos pues, sí, jodidos. sí, o sea, realmente los mismos 20 familias que van a gobernar aquí siguen gobernando ahorita, Sí, se han pasado la bolita. así que no cambiamos mucho. Continuemos.
Esto molestó a muchos estados como San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Terribles Michoacán, cosas. Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Ya para que Nuevo León se enoje por eso está cabrón. y el que terminaría siendo un dolor de cabeza para el resto de su reputación, Texas, con J, que en esos tiempos Texas. era México y era Mapa, con- necesitamos un mapa de eso. Sí. Para agregar carbón Era al tanta fuego Texas. en 1835, Santana decidió que los colonos inmigrantes de los Estados Unidos, originalmente provenientes de unas 300 familias que habían pedido permiso a la corona española para ser reubicados de Missouri después de la Guerra de las 13 Colonias, que sucedió entre 1775 y 1783. Si te sabes la historia, yo me la tuve que chutar como 6 veces en la Universidad de Texas. Todas las clases te enseñan las 13 colonias. Entonces les dice Santana que tienen que pagar impuestos y tarifas, y por su parte los pioneros angloamericanos europeos decían que por qué tenían que pagar impuestos si no recibían ningún beneficio por parte del gobierno mexicano. Eso me sigo preguntando yo ahorita. ¿Viste? Soy mexicano, güey. Y es importante para el contexto saber que para este tiempo un gran influjo de inmigrantes angloamericanos, principalmente del sur de los Estados Unidos, habían emigrado a la Texas mexicana a principios de la década de 1820 por invitación de la facción tejana del gobierno estatal de Coahuila y Texas. Eran como compas Coahuila y Texas. Que buscaban poblar las tierras escasamente habitadas de su frontera norte para el cultivo del algodón. El empresario colonizador Stephen F. Austin, mejor conocido como The Father of Texas, y por eso se llama Austin, Austin, Texas. Ajá. manejaba los asuntos regionales de la mayoría de la población nacida en Estados Unidos, de la cual un 20% de ellos eran esclavos. Las autoridades mexicanas habían estado contentas inicialmente con gobernar la provincia a través de una negligencia saludable. Ok. Mira, todo esto pedo, Ajá. sí, no mates a nadie. De hecho, y cito, permitiendo la esclavitud bajo la ficción legal de servidumbre permanente por contrato. Ok. Entonces, Es como una relación abierta, ¿no? O sea, México es oye, estos güeyes tienen esclavos y ya está prohibido en México. No, es servidumbre permanente por contrato. Que de hecho era igualito al sistema de peonaje que teníamos aquí en México. Sí, es que todo siempre pasa en todos lados en los que se abole la esclavitud. Hay un periodo en el que les vale verga y nomás le cambian de nombre. Sí, claro. Pero con las nuevas reformas, al igual que los otros estados, Texas y Coahuila no estaban contentos con un nuevo gobierno centralista, temiendo que perderían soberanía. En respuesta a esto, Estados Unidos ofreció comprar el territorio de Texas. Que de todas maneras, o sea, en esos tiempos, güey, está bien pinche grande. Texas, dicen los cálculos que cabe como 31 veces el estado de México en Texas. En Texas. Abajo estaba Chihuahua, que es el otro estado más enorme. Luego Ok. Coahuila. En el centro no había nadie, güey, eran el viejo oeste con... Entonces los tenían, no los estaban pelando, obviamente tuvieron que hacerse la vida. Estados Unidos dijo, oye, pues te lo compro. Pero Santa Anna reaccionó decretando que los colonos tenían que hacerse mexicanos católicos y tenían que pagar impuestos. Sí, bueno. Y además abolió la legislatura estatal, dándose el poder absoluto, Qué huevos. lo que detonó la ira de todos. Varios estados decidieron formar su propio gobierno y conformaron la República de Yucatán, la República del Río Grande, que está conformada por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la República de Texas. Santana decidió ir a recuperar los estados que estaban rebelando él mismo. Dijo, wow, yo me lo aviento, güey. Yo puedo, y me deben de venir los güeyes con fiebre amarilla. Sí, Napoleón, mano, ¿verdad? Soy Napoleón del Oeste. Sí. Santana Villaseñor, Todos don son- patriota, 4 Pero- siglos, ¿qué? Pérez. Sí, pues si no se juntan las firmas, yo lo hago, chingue su madre. El 12 de mayo, en su camino para ir deteniendo las rebeliones, conquistó Zacatecas, Un sueño. donde tomó a 3,000 prisioneros y luego le dio 48 horas a su ejército de libertad absoluta para que saquearan la ciudad. Ahora, en 1931, el ejército mexicano les había prestado 1831. 1800, perdón. Yo también me quedé. Ya brincamos un chingo. Pero- Santana me dio un chingo. Ahora bien, en 1831, el ejército mexicano les había prestado un cañón pequeño a los colonos del pueblo de González en Texas. Y pues pequeño era así como de 20 kilos, como el largo de tu brazo. Ok. Un cañoncito. Ujú. Entonces los mexas se los prestaron para que se protegieran de los ataques por los nativos americanos, los Comanche. Que de hecho es algo que Qué todo el mundo se chiste olvida ese cuando los juguete, gringos esa cuentan cosa. su historia de independencia y los mexicanos contamos la historia de independencia. Es los Comanches y todos los nativos que estaban llorando viendo Sí, cómo
se peleaban por tierras y luego Que los ni siquiera mexicanos... eran de ellos, güey. Y los mexicanos decían, no, es que perdimos el territorio. No, que el territorio de los Navajo y Comanche, güey. Hay que pensar en ellos, pobrecitos, sus búfalos, güey. Pero bueno, les habían prestado el pequeño cañón para defenderse de los Comanche. Y porque no les querían dejar tropas mexicanas, güey. O sea, pues, oigan, nos están partiendo la madre. Ok, tengo un cañón. Toma un cañón. Cuídate. Marca Acme. Cuídate. Y es lo que te digo, era cuídate, bye. Me vale verga esto. Sale, bye. No hay nada. Para 1835, mientras estaba sucediendo todo el desmadre entre Santa Anna y la rebelión de los estados, los tejanos habían aprovechado para dejar de pagar impuestos, lo que causó que la federación respondiera mandando más tropas. Mientras todo esto sucedía, los tejanos estaban discutiendo si se unían al gobierno centralista, se independizaban de México o seguían con el status quo antes de que metieran estas nuevas leyes. Así que, oye, si nomás regresamos a como estábamos, cada quien hace su rancho y todo el chido. Y la opinión pública estaba dividida. Algunas comunidades apoyaban la rebelión por diversas razones. Otros, incluido González, el pueblo, declararon su lealtad al gobierno centralista del presidente de Santa Anna. Las comunidades decidieron que mandarían delegados el 15 de octubre de 1835 para dialogar y exponer sus puntos al presidente y llegar a un acuerdo. Pero el 10 de septiembre, un soldado mexicano prepotentemente aporreó a un residente de González, lo que ocasionó indignación y protestas públicas. El general Domingo Ugartechea, Buen nombrecito. comandante de... ¿Sí suena el burro, no? Ugartecho, ¿sí? No. Me leyó la mente. Estoy tratando de aprender, caballeros. Era comandante de todas las tropas mexicanas en Texas. Se acordó del cañón que les habían prestado unos años atrás, Macame, justamente a la comunidad de González, y concluyó que tal vez no era buena idea que los colonos tuvieran un cañón. Entonces mandó pedir que se lo regresaran. Al principio le daban pretextos de que no podían, mientras secretamente estaban pidiendo refuerzos, güey. Entonces, pero una vez fueron y ya tenías que cruzar un río y ya no habían lanchitas. Y llegó los soldados y que, las lanchitas, no, es que el señor de la lancha no está. Sí, se los llevaron a la barra. Como chamaco. Sí, es ensucio. No abre. No. El domingo no se abre. La compa, no. Trabaja. Hoy sí Y lo me- enterraron, en un punto lo enterraron el cañón. Para entregarlo y en lo que mandaban cartas de que, oigan, tal vez se arme un pedo aquí y Sí. hay que defenderlo, ¿no? Los residentes de González pedían hablar en persona con el general Ugartechea y dijeron que no iban a soltar el cañón. Suena poco. Ugartechea mandó a sus tropas comandadas por No tenía Francisco raíces. Castañeda hasta un punto a unos 11 kilómetros de González. Los tejanos habían decidido que le llevarían la pelea a los mexas, así que desmontaron el cañón y lo montaron en un eje con ruedas. Un triciclo con un cañón. Como no tenían balas de cañón, lo llenaron con pedazos de lo que fuera metálico, cubiertos, cerraduras. ¿Cómo funciona esta madre? Siendo atacados, ¿no? Echar algo que caiga. Para las 3 de la mañana del 2 de octubre, los tejanos llegaron al campamento mexicano. 2 de octubre. La pelea más épica de la historia estaba por ¿Quién comenzar. sabe usar? Una intensa niebla había llenado el campo de batalla. Los tejanos se acercaban al campamento cuando un perro comenzó a ladrar. Asustó uno de los caballos tejanos que tiró al jinete y se rompió la nariz. El ejército mexa oyó los gritos y empezaron a disparar a la nada porque no podían ver por culpa de la niebla. Luego los tejanos huyeron a esconderse detrás de árboles. A las 6 de la mañana, que salió un poquito el sol, los tejanos emergieron de sus escondites. El teniente Gregorio Pérez contraatacó mandando 40 hombres montados a caballo. Mientras los soldados de caballería avanzaban lenta y torpemente porque no pueden maniobrar entre los árboles. O sea, fue un error mandarlos de caballo. Los tejanos empujaron el cañón, lo apuntaron hacia el enemigo y dispararon, güey. El cañón salió volando hacia el lado contrario de la cabeza. Mandando a varios de los tejanos a recogerlo, encontrarlo y recogerlo para que no les chinguen el cañón, güey. Lo dispara, se cae. Un soldado mexicano fue herido por un pedazo de metal. Quiero pensar que fue una cuchara, güey. Y ambos lados corrieron a buscar cubrirse otra vez, güey. Eso fue la batalla. O sea, llegaron, pum, pum, salió el cañón y los dos. La banduza. Ha habido batallas más sangrientas en fútbol de llano, güey, ¿no? La batalla había concluido. El general Castañeda mandó al doctor Lancelot Smither, quien fungía como diplomático para ambos bandos y era residente de González, para que le pidiera una charla entre el líder de los tejanos rebeldes, John Henry Moore, y Francisco Castañeda.
Los insurgentes aceptaron y Moore le explicó a Castañeda que sus seguidores ya no reconocían al gobierno centralista de Santa Anna y que se mantenían fieles a la Constitución de 1824 que Santa Anna había repudiado. Castañeda entonces le dice a Moore que pensaba lo mismo y que coincidía, que era injusto lo que está sucediendo con los estados y el nuevo presidente, pero que por honor tenía que seguir órdenes. Entonces se despidió de Moore y comenzó a regresar al campamento mexicano. Pues qué buena Cuando iba historia. caminando, los tejanos levantaron una bandera hechiza, que tenía pintado un cañoncito negro al centro y debajo las palabras "Come and take it". Vengan por él, güey. Vengan por él, nomás déjenlo encuentro. Para que nos enseñen cómo usarlo. ¿Cómo lo encuentro? Culeros. Alguien vio el cuchillo de mi abuela era de plata. Al final de todo, los 2 soldados mexicanos perdieron la vida y un tejano se rompió la nariz. No sé si fueron Fuck. Qué pérdidas. Para México esto había sido una batalla inconsecuente, pero para los tejanos esta torpe escaramuza era un símbolo de esperanza. Y el 2 de marzo de 1836 declararon su independencia. Santa Anna decidió que él mismo recuperaría Texas. Y probablemente quería salirse de las responsabilidades que le daban hueva de ser presidente. Y se movilizó hacia el norte. A finales de febrero de 1836 arribó a la misión del Álamo. No sé si saben a dónde, se acuerdan de este. Yo no me acuerdo del Álamo. Chelo. Está súper rico, me encantó. Sí, histórico, chiste histórico. En el Álamo, en lo que ahora es la ciudad de San Antonio, llegó con unos 6.019 soldados. La mayoría estaban ahí a la fuerza y los iban entrenando en el camino. También les daba miedo disparar los rifles desde el hombro porque decían que les dolía, güey. Soy soldado y me duele, ¿no? No aguantan nada. Entonces muchos iban y, órale, tú eres mexicano, vente, para el ejército, toma un rifle, güey, mientras vas caminando. No, se cargó. Sí, iba a ser el mejor soldado, pero me chingué el hombro. Pero no flechas una Chingue la rodilla. rodilla. Con ese lado que le apunta al güey, es lo que mata y es bonito. ¿Por dónde le fue? No es cierto. ¿Por dónde En el recargo? Álamo estaba un grupo de unas 100 personas, entre ellas mexicanos, judíos, europeos, y había muchas mujeres y niñas. También estaba William Travis, que estaba huyendo de deudas de negocio, porque había abandonado a su esposa e hijo y se fue a Texas con su esclavo Joe. Entre ellos también el famoso Davy Crockett. Davy Crockett, que inventó el gorro de mapache, lo popularizó. El hombre que, y cito, puede matar a un oso grizzly con su sonrisa. Era súper bueno para cazar osos, pero aparte era súper buena onda. ¿Pero con su sonrisa? No, pues... Tío. Precioso. Él había ganado un lugar en el... El cosquillito era gay. Eran otros osos de los que ya, estaban las maneras. Davy Crockett, bebé. Ese. Él había ganado un lugar en el Congreso y cuando no fue reelegido de nuevo decidió irse a Texas a comenzar una nueva vida. Y el otro gran héroe de Estados Unidos que estaba ahí era Jim Bowie. Jim Bowie, mejor conocido como se pronuncia por los ingleses Bowie, de donde tomó su nombre David Bowie. Jim Bowie se dedicaba a falsificar documentos para apropiarse de tierras, vendía a esclavos de forma ilegal. Y cuando todo el mundo se había enterado de su desmadre, huyó a Texas para intentar escapar y comenzar a hacer las mismas tranzas ahí. El sueño americano. Claro, hombre. Y él inventó, usó un cuchillo una vez enorme. El Bowie knife, ¿no? El Bowie, todo el mundo le encantó y lo empezaron a reproducir y se conoce el cuchillo de Bowie y terminó llamándose Bowie knife. Y es un cuchillo grueso, que es muy famoso. La misión había sido una guarnición del ejército mexicano y estas personas que les conté los habían corrido a la chingada. El comandante Samuel Houston, que por eso se llama Houston, fue avisado de que el ejército mexicano se aproximaba a la misión y le ordenó al coronel James Bowie para que se llevara el armamento que tenían ahí y quemaran toda la misión. Pero Bowie estaba seguro que Santa Anna no iba a llegar porque era invierno y decidió que se quedaría. Se dijeron, Texas es frío, no van a venir, güey. Sí, fue un invierno muy cabrón ese año. Santa Anna llegó al Álamo y les pidió a los invasores que se rindieran. Travis le respondió diplomáticamente disparando un cañón. Ahora sí, Diplomacia. Sí, ahora sí, con bala de cañón. ¿Diplomacia? Santa Anna se emputó
le ofreció a los que estaban en el Álamo que no los atacarían si se rendían incondicionalmente. Y de nuevo Travis respondió disparando otro cañonazo. Sí, esos son huevos. Sí, porque aparte eran 1,600 contra 100, 200 personas. Llegaron unos más que fueron a esconderse, muchos mexicanos, yo que tenían miedo. Tenían toda esta reputación de lo que pasó en Zacatecas, de todo el desmadre, que le tenían pavor a Santa Anna y a lo que hacían las tropas. Después de días de ataque y defensa, Santa Anna decidió que el 6 de marzo desayunaría en el Álamo y comenzó a planear el ataque final. Los soldados comenzaron a acercarse a la misión en la oscuridad para sorprender a los enemigos en un ataque silencioso. Mataron a los primeros guardias y iban avanzando, mientras atrás iban en columnas escondidos todo el resto. Pero alguien gritó: ¡Viva Santa Anna! ¡Viva la República! Güey, y todos empezaron a gritar: ¡Viva! ¡Mames, no mames! Los estaban atacando. ¡Qué pendejo! Sí, sucedió eso. ¡Aquí Sí, fue como, estamos! Güey, no era un pinche lucidito, ¿no? Que quería, era el lamebotas de Santana, güey. Que que me huevo. Ella se. era como el random. Pinche vato castroso. Pinche random de Castroso, tú mierda. sabes. Call of Duty, Santa Pero Anna si Black pasó Ops. eso. Pierden siempre. Porque ese pendejo gritaba, güey. Entonces, todos comienzan a gritar lo mismo, alertan a los defensores del Álamo que les intentaron Como los lobos, repeler el ¿no? ataque. De Los Zootopia. mexicanos. No, Zootopia. se movían en columnas hacia la misión, pero dado que era de noche, había poca visibilidad, se estaban muriendo de frío. Porque aparte estuvieron acostados en la nieve por un chingo de tiempo en lo que iban a atacar, güey. Además de todo esto, la mayoría de los soldados no tenían experiencia en batalla ni cómo usar armas de fuego y muchos Los había estaban agarrado de la. Entonces comenzaron a disparar y matarse y herirse entre ellos, güey, porque le daban a los de enfrente en las columnas. No seas mamón. Un clásico. Aún así, la Pasa más de lo que pasada fue un triunfo. El coronel William Travis fue asesinado inmediatamente. Su esclavo Joe dijo: chido, bye, a mí me vale ver este pedo, yo tengo derechos. Mataron a su... Llévenme al norte. Mataron a su dueño y le dieron un calcetín del dueño. Yo es un elfo libre. El famoso Jim Bowie estaba enfermo y muriéndose y lo mataron en su cama, güey. Ah, ok. En toda la batalla, Lindo. sí. No se sabe cómo murió exactamente Davy Crockett, pero ahí falleció en el Álamo. Y para las 6:30 de la mañana, el ejército de Santa Anna había tomado el Álamo y Santa Anna se dice que desayunó adentro de la misión. Y Unos aunque huevitos. fue una victoria en ese sentido, el ejército A la de Santa mexicana. Anna había perdido casi un tercio de sus fuerzas. No mames. Sí, casi toda la mayoría de las pérdidas fueron a causa de fuego amigo, por lo que les contaba que no tenían experiencia. ¿Qué chingos habrá desayunado Pero Santana, güey? Tengo neta desde que dijiste que fue a desayunar, traigo eso. Waffles. Parece chiste, pero es anécdota. Yo digo que huevos a la mexicana. Mientras se suscitaba la batalla en el Álamo, Divorciados. el 27 de marzo de 1836, porque la batalla del Álamo duró como 3 semanas, o sea, que estuvieron allá afuera los mexas y se disparaban y a todo el mundo tenía hambre, todo culero. Se mataban. El 27 de marzo de 1836, una batalla en el pueblo de Goliad, liderada por el general Urrea y el general José Nicolás de la Portilla, había sido ganada por los mexicanos y habían tomado entre 425 y 445 prisioneros. Santa Anna había pasado un decreto el 30 de diciembre del año anterior, que fue ratificado por el Congreso, que estipulaba que los foráneos que fueran capturados en batalla no serían tratados como soldados, sino como piratas y iban a ser ejecutados. A la Se ve. Sí. Pinche vato culo, güey. Sí. Urrea, porque aparte la mayoría de esta gente era mexicanos, Sí, pues, estaban, ajá, eran- no existe Estados Unidos. Eran víctimas de las circunstancias. Todavía O era gente que de Europa y tenía Es que ya todavía México. 4 generaciones con una granja, güey, y de repente llegaron y están haciendo un desmadre. Ya en Lo civiles. que les digo, o sea, Sí, les sí. fue mal a todo el mundo, güey. Lo vemos como de países, pero en esos tiempos eran personas tratando de sobrevivir, situaciones bien culeras. Urrea estaba en desacuerdo, pero Santa Anna le ordenó que atacara de nuevo al reglamento, porque Urrea no quería matarlo. El 27 de marzo, en Domingo de Ramos, Portilla, sin hacer caso a Urrea, que le había ordenado que no hiciera nada hasta que no hablara en persona con Santa Anna, marchó a los casi 450 prisioneros en 3 columnas y los ejecutó a todos. Y una vez que les disparaban, les daban con palos y los apuñalaban en el piso para asegurarse que estuvieran muertos. Solo sobrevivieron 28 que se hicieron los muertos ahí entre sus compatriotas, unos que alcanzaron a correr, pero mataron a todos. El último en ser ejecutado fue el coronel James Fanning, que estaba herido de una pierna. Por eso lo sentaron en una silla frente a la capilla para fusilarlo.
Le vendaron los ojos y su última petición fueron 3. Que le hicieran llegar sus posesiones a su familia, que le dieran una sepultura católica y que le dispararan en la cabeza. Y llegó el Root con un bat y lo desmadró. No, güey. Los soldados mexas le dispararon en la cara, le robaron todas sus cosas y quemaron su cuerpo junto con el de todos los demás ejecutados. Ni honor Eso es tenemos crimen de de esas guerra, ¿no? cosas. Y ahorita ya. Sí. ¿Cómo no sé si en ese tiempo Realmente también? no habían como crímenes de... Sí, habían crímenes de guerra, pero aquí no. Porque ya estaba en secreto, güey. Sí, man. Y luego lo echaron junto con los demás cuerpos que medio quemaron y dejaron ahí en la intemperie donde los coyotes y los buitres terminaron con lo que el fuego no consumió. Un festín. No, pues nada positivo. Alguien comió chido. Carnita asada. Carnita asada. La noticia de esta masacre recorrió el estado de Texas y la indignación resonó por todos lados. Pues hasta La yo. gente que dudaba si quería independizarse ahora estaba completamente a favor de hacerlo. Varios que apoyaban a Santa Anna se cambiaron de bando completamente y en general fungió como un detonante para que el resto del estado se uniera bajo un mismo estandarte. De estos son unos culeros y si no nos unimos nos van a matar a todos. El 20 de abril Sí, Santa sí, Anna sí, llegó a Río San Jacinto, en lo que hoy es la Como ciudad de Jalisco se Houston. independizó. Confiado por sus triunfos y con un ejército de unos 1,300 hombres, decide atacar al ejército de Sam Houston, que tenía 900. Los mexicanos hicieron su base en una zona pantanosa, a pesar de que los generales le dijeron a Santa Anna, esto no es una buena idea, compa, es pantano, ahí hay un río y no nos podemos ir para atrás. Y hizo todo lo que iba en contra de reglas básicas Sí, no mames. de guerra. Sí. Luego el logro ya se encabronó porque invadimos su pantano, güey. Pinche Shrek. No coopera para la causa rebelde. No. Ya huele sin su Los madre. ratoncitos son ciegos. Luego, güey, aparte que se pusieron bien mal en el campamento, la primera noche que durmieron, Santa Anna se le olvidó ordenar poner centinelas, güey. O sea, ¿quién cuida a Pendejo. Pero los tejanos no atacaron, y estaban haciendo su pedo, estaban organizándose. Suerte de pendejo, ¿eh? Sí, güey, pero lo más vergas es que esto le dio así como que, estos güeyes no van a ser mi madre. Entonces Santa Anna decidió darle un break a todos sus soldados y se tomaron una siesta y estaban en break. Justo en ese momento, Jugando el en el ejército río. de Houston los atacó, tomándolos desprevenidos. Algunos soldados defendieron el ataque, otros huyeron. Los tejanos gritaban, "Remember the Alamo, remember Goliath." Acuérdense del Álamo, acuérdense de Goliath. Su cagadero. Los soldados iban huyendo, gritaban, "Mino Álamo, Mino Álamo." Porque la mayoría de estos nuevos soldados ni siquiera habían estado en el Álamo. No English, no English, yo no Álamo. Les gritaban, "Mino Álamo, yo no Álamo." Es chiste, pero es Y anécdota. salieron corriendo, güey. La batalla duró 18 minutos. Aparte, habían viajado un Ha habido chingo, más ¿no, güey? cortas que no, bueno. O sea, era un putero de camino, güey. Sí. De la madre, güey. Meses de caminar con disentería y en el desierto, en el frío. Güey, en el desierto, güey. De Chihuahua para el Gabacho es puro puto desierto, ¿no? Sí, Sí. sí. Hasta Houston empieza lo pantanoso y todo eso, pero antes es puro Damn. desierto. Subieron en Austin ya está más bosquecito y todo, pero la batalla duró 18 minutos y ganaron los gringos. 630 soldados mexicanos murieron, 208 quedaron heridos y 700 fueron capturados. Verga, güey. Entre ellos Santa Anna, O sea, los números que son se había correctos. puesto un uniforme de un soldado raso para pasar desapercibido. Culo. Seguro lo encontró Martillo, güey. Le habían quitado la chamarrita. Se hizo el muerto. Seri, güey. No, pico English. Hizo una Yo cosa, borrow, no sé. yo soy el que borrow, ¿no? You know Santana, you borrow. El Yo hago- napoleónico, güey. Yo hago los waffles. Pero fue descubierto cuando las tropas comenzaron a decirle mi general. Güey, es que me cagan bien zarro, güey. Todo por quedar bien con el jefe, güey. Sí, güey. Todo por quedar bien con el pinche jefe. ¡Viva Santana! Son acarreados de... Son acarreados. Del PRI. Y los tejanos se dieron cuenta. Del tatarabuelo que del me habían capturado. Yo le hubiera dicho, Les daban ¿dónde está el general? su torta y Ay, su ¿dónde boing. está el general? Su torta y Entonces, un pues, kilo de imagínate, maíz tenían para al su general sembradío. / presidente de México capturado, que trató de escaparse disfrazándose como soldado. Cuando las autoridades de México se enteraron de la Están captura los del periódicos. general, bajaron las banderas a media asta en señal de luto y dijeron que Bye. pues Pues ni qué modo. triste, Ya se Y que murió. todo el que firmara Santana no contaba como oficial. Santana firmó un tratado para que Texas se independizara y lo dejaron bien. Y el presidente Andrew Jackson, de hecho, fue el que lo liberó.
como ya estaba en los Estados Unidos, porque de Houston se lo llevaron a Washington, y estuvo las juntas y todo, firmó, pero en México ya están, lo dieron por muerto, básicamente, güey. Así de que, al fin, güey, nuestro Cuando estaba en los Estados Unidos decidió visitar Nueva York, donde conoció al inventor Thomas Adams, que era su traductor y secretario. Santana cargaba siempre con chicle que había traído de México. Adams le interesó el producto, intentó usarlo como hule, cuando vio que eso no funcionó, dijo, y si mejor le pongo sabores, inventó el chicle Chiclets. Sí. ¿Por culpa de Santana? Ajá. Por culpa de Santana. Sí. Había un chicle antes, pero sabía horrible porque era sabor pino, ¿haz de cuenta? Choclo. Era así, y ya le puso, de hecho, Como los los que venden chicles de ahí en puso Talpa. el Tutti Frutti. No tienen sabor, están todos duros. Ya sé, Sí, bueno. le puso y ya fue un éxito. Y se hizo No sé rico, por qué la gente le gusta ir por inventando chicle de el Talpa. chicle como lo No, conocemos. esa chingada. Pero fue por Santana. Es que traía artesanía. chicle, sí. Cuando Santana regresó a México, ya no era presidente y su carrera política y militar parecía haber acabado. Sí. Pero luego un pastelero francés la hizo de pedo y Santana volvió a brillar. En noviembre de 1838, Para el que no sepa, pues de Historia de México es la famosa Guerra de los Pasteles. Cuando yo era niño pensaba que me decían que la guerra de los pasteles, literal me imaginaba Literal, se agarraban a gente pastelazos. aventándose pasteles, pero no. Me hacía Fue más un divertido. reclamo que podríamos decir que estuvo en todo su derecho de reclamar, debido a que, como ya escucharon con lo de la Guerra del Álamo, el ejército mexicano no tenía una estructura, vaya, no había una organización tal cual, agarraban a cualquier pelagatos y era como, tú, ahora vas a ser militar, y tras. Sí se aprovechaban mucho y por eso digo, no es por justificar al pastelero, pero es que sí se pasaron de rosca con él. Ah, no, pues el pastelero fue la excusa, ¿no? Sí, fue la excusa tal cual para invadir. Exacto. O sea, realmente Sí, porque a después nadie de- le importaba el pastelero. Sí, sí. Nadie. Pero pues fue la excusa tal cual para que Francia viniera y yo aquí poner banderita. Esto ahora es mío. Continuemos. Continuamos. Monsieur Remontrain se quejó de las fuerzas mexicanas que dijo que habían causado daños en su tienda de pasteles en Tacubaya, en el Estado de México. Su queja despertó la queja de otros ciudadanos franceses, uno que habían ejecutado por pirata, de hecho. Y eventualmente el primer ministro, Louis Mathieu Molé, exigió a México el pago de 600,000 pesos, comenzando mira, lo que hoy se conoce 600,000. como la guerra de los pasteles. Obviamente había un desmadre pasando, todo esto fue el pretexto que detonó este pedo, ¿verdad? ¿Y Pero... mis 600,000 pesos qué? Me amarraron como puerco. Los mexicanos se comieron mi croissant, me perdieron mi passport, Carajo. el caracol. Cuando el presidente en ese momento de México se negó a pagar al rey de Francia, este mismo mandó una flotilla de barcos a Veracruz Pues 14. para cerrar el puerto y que no se pudiera... Que no, sí, sí, Ya para, también había muerto. para que no hubiera Un comercio. embargo. Murió en... Santana No, vio pues, esto no, como ya había oportunidad muerto para en ese triunfar y salió de su hacienda de Jalapa. Ya estaba ahí aparte, güey, Ajá. convenientemente. Pues revolución. Tum, turum, se volvió a poner su El uniforme de soldado raso que se abajo, güey, de su Pero- general. Le llama su siempre. 1817. Sí, sí, me lo imagino que hasta cuando era presidente se vestía así de presidente, güey, tenía su sillita y saludaba así como con la manita. No, de- no, espérate, me estoy confundiendo un de- ciclo. Como es así más la muñeca. Eso Corto, sí, corto, eso sí. largo. Con la guerra de secesión. Wow. Excelente, güey. Ay, Santana chales, va qué y ofreció vergüenza, sus de servicios al verdad. gobierno mexicano. Se suscitó una batalla naval ahí en el puerto de Veracruz y Santana perdió la pierna por un cañonazo, ganándose el apodo del ¿Del 15 15 de uñas. uñas? Específicamente el 14 uñas, porque también le faltaba un dedo. Ajá. Para ¿Cuál es? empezar. ¿Cuál era? ¿Y que le faltaba? Es que el otro sí tenía. Bueno, ¿cuál era? Pero sí se sabe Que no cuál había era. caído en el tenía una condición muy rara ahí. ¿No? Rascaba culo. Casi hecho perder el micrófono. Escupiéndole cerveza. Pues usando su valentía y triunfo como propaganda, porque de hecho no pasó nada, o sea, se dispararon un ratito, No, pero no pasó nada. no pasó No nada. son mayores. Esa guerra se acabó porque firmaron la paz. Ujú. Pero Santana regresó al poder durante unos meses aprovechando la ausencia del presidente Anastasio Bustamante, que andaba también haciendo más. En ese tiempo el presidente tenía que ir personalmente caminando por meses a lugares, güey. Entonces llegó Santana y dijo, te roscaba la Anastasio. Llegó y dijo,
¿Está en la Anastasio? No, anda allá en Querétaro. De cuna. Ah, bueno, preste. Se logró. Y Santa Anna se convirtió en dictador de marzo a julio, la dictadura más pequeña de la historia. Y durante este tiempo mandó sacar a su pierna putrefacta y momificada de donde la habían enterrado en su hacienda. Y le hicieron un desfile en las calles, si lo pusieron un video, para luego darle un funeral con full así, honores militares y disparar al aire y un poema. Disparar al aire. No mames, güey. No. Y la gente estaba en la calle y, güey, arriba así la... Sabían que celebraban, pero estaban celebrando. Estaba podrida, güey. Le hicieron su propio monumento, güey, como si fuera una pierna, güey. Épale mi piernita, no es otra cosa, ¿verdad? Otra cosa completamente distinta. No, qué pedo, güey. Y pues durante este periodo peleó otras batallas y su popularidad creció. En octubre de 1841 fue elegido como presidente de nuevo, pero en 1843 los Estados Unidos comenzaron planes para agregar a la República de Texas a su territorio. Esto hizo que todos se acordaran la primera vez que Santa Anna la cagó. Porque es que en México se resolvían las cosas muy fácil. Sí. Sí. Todo el mundo odiaba a este güey porque perdió Texas. Perdió Y luego Texas. otra vez fue presidente. Y luego cuando sí es cierto, ese güey que perdió Texas, ¿no? Y entonces, esto hizo que todos recordaran. Y Santa Anna dijo, voy a dejar de ser presidente, porque había mucho pedo alrededor. Y con el pretexto de que estaba triste por la muerte de su esposa, doña Inés García y Martínez de Uscanga, dijo, voy a estar de luto, y pasó 40 días de luto fuera de la presidencia. Y eso duró de viudo 40 días, porque se volvió a casar con María Dolores de Tosta, una niña de 15 años. Lo que hizo Esa no me la enfurecer sabía. más a México. Y terminó. Eso más de pedo por su A pierna que ver. por su esposa también, el cabrón, güey. O sea, pinche funeral, la esposa que seguro enterraron en una fosa común ahí en la hacienda, güey. Mandó traer chicles, Ajá. inventó el jet nomás para que pasaran por arriba. Terminó exiliado en Cuba, güey. Ya de aquí de plano le dijeron, vete a la perra, güey. Y corrieron a Cuba. En 1844, una turba enardecida sacó la pierna de su vitrina de vidrio, madrearon todo el monumento y la arrastraron por las calles gritando, y cito, ¡muerte al cojo! Yes. Wow. Se lo merece. Pero Neta, se lo en 1846 comenzó la guerra contra los Estados Unidos. Y el presidente de México, en ese entonces Valentín Gómez Farías, mandó traer a Santa Anna para que ayudara con la guerra. ¿Por qué no sé, güey? Yo no sé por qué siguen confiando en él. Parece que en México nomás hay así como No aprende. 100 México políticos, no aprende. 100 militares, siempre es la misma, le dan apoyo a la selección nacional. ¡Háblale, Javier Aguirre! Como les dije, 20 changos y paren de contar, los mismos siempre, 100 años, los mismos. El que meta el bofo al mundial que no lleva medio años sin jugar. Ey, Es como decir, Vete al matador, güey. es como decir que hoy en la actualidad, en el equipo del América, hablarle a Cuauhtémoc para que vuelva a jugar. ay, hace cuenta, sí. Que metan al Cuau a Otra vez hablas a la América. en América a ver si quedan campeones. A ver si quiere dejar que todavía sigue siendo presidente, gobernador, Gobernador, creo que sí. de Cuernavaca. Ay, la neta, yo no sé. Que sí, sigue siendo Es que ese güey es un chiste, no mames. O sea, neta, es no- un chiste que se cuenta solo. No. Es un exjugador que también estuvo en la selección Sí, mexicana. bueno, para los que no son de México, Cuauhtémoc Blanco, y que no les gusta el fútbol, Cuauhtémoc Blanco fue un jugador del equipo América, Ujú. y de la selección mexicana, que ahora es o fue gobernador De un estado de aquí de México, un estado de Cuernavaca. ajá, creo que sí, de Cuernavaca o Creo que para las Morelos, épocas. no me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo bien de Cuernavaca, pero Sí, creo bueno. que se volvió a estar un año más. Sí, el O punto sea- es que gastó todo el presupuesto en jugar partidos de fútbol de recuerdo. Sí, así como lo... Sí. ¿Y por qué lo trajimos a esto? Es por lo mismo que siguen hablando de Santana. Es como decirle a Cuauhtémoc, regresa a la selección mexicana a jugar. Exacto. Como, no, ya no se debe. O a Rafa Márquez. Es bueno, pero ya está. Sí, ya está cansado también. Que juegue Pelé. Es como decir que juegue Pelé de nuevo en la selección. Tráete el matador, Sí, chico, güey. no le Cuauhtémoc. Es el tema. Chingándote el lana Sí, ya, güey. güey.
dije. Saludos, Morelos. Morelos. Saludos al Cuau. Le dice a Santana que venga para que ayude con la guerra. Desde La Habana negoció con emisarios del entonces presidente de los Estados Unidos, James Polk, para que lo llevaran de regreso a México, que pasara había otra vez barcos ahí deteniendo el comercio. Entonces negoció con Estados Unidos para que lo dejaran pasar sin pedos, seguramente del seguro, a México, donde negociaría un tratado de paz. Los estadounidenses aceptaron, regresaron a México y llegando aquí Santa Anna dijo, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Y se metió a la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Cuando no hubo nada de paz, güey, en chinga fue de, yeah, General Pete. Casi ganó la batalla de la Angostura, si no fuera porque retiró a sus tropas inexplicablemente en la noche después de ir ganando, y no lograron cimentar su victoria. Ya estaba partiendo madre, ya tentó, y lo dijo, ¿saben qué? Fuga. Y se fueron. Nadie sabe, güey. Muchos expertos creen que como ya no tenían suficiente comida y así Santana tenía miedo de que su propia gente se fuera. Pero básicamente lo único que tenían que hacer era nomás llegar al lado gringo y tomar los prisioneros y hacer todo. Y para los gringos eso fue una victoria, güey. Así de, pues sí, fue de... dejaron vivo al general, estaba todavía tomando su ejército, aunque vengan. Entonces nadie se explica, güey, qué chingados Santana. Ese nuevo Cobra Kai, güey. Y ahí hay Cobra Kai. Sí, pues. Déjalo pasar y... Pues el 18 de abril de 1847 perdió la batalla de Cerro Gordo, cuando, a pesar de tener de nuevo el ejército más grande que el del comandante Winfield Scott, y tenía el high ground, lo que nos enseña Obi-Wan Kenobi, tenía todo rodeado, le dieron la vuelta, mataron a uno de los regimientos, se los flanquearon, usaron las mismas pistolas de los mexicanos para disparar. No, ahí sí hay que aclarar algo. El ejército mexicano, o sea, en número era más grande, pero era un ejército en pañales. Ajá, inexperto. O sea, como decíamos, agarraban a cualquier güey. Y de armas, es que también ¿estábamos muy atrasados? Sí, o sea, estos güey ya tenían fuscas de buena calidad y nosotros seguíamos con rifles del siglo XVII, ¿no? O sea... Hasta los mismos campesinos que agarraban todavía traían machetes. O sea, son esas cosas grandototas. Pondré una imagen de un machete. Sí, entonces, al final de cuentas, o sea, aunque fueran, no sé, 1000 contra 300... ellos ya tenían ejército gringo, profesional, bien armado y, o sea, sí era imposible. Sí, estaba muy en pañales. El ejército en sí se fundó hasta muy empezada la Revolución Mexicana, que sirviera como una institución tal cual, donde hubiera una organización, donde... Pues posterior, ¿no? O sea, sí, mucho después de que termina la Revolución Mexicana. En sí se puede decir, tengo malas fechas, pero es entre 1914 y 1918. Se celebra normalmente en enero aquí en México, el Día del Ejército Mexicano, y todavía les falta mucho, la verdad. Hasta la fecha no tenemos un armamento que tú digas... Tenemos armamento de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, ¿no? Tenemos aviones de la Segunda Guerra Mundial que técnicamente nos regalaron, que compramos, pero son... Pero son muy obsoletos, la verdad. Si hubiera una guerra, no... Ni siquiera creo que no le ganamos ni a Guatemala, ¿eh? O sea, para que se hagan más o menos la idea. Sí, no, por muy de lejos le ganamos a Rusia o a Estados Unidos, que son los que... Sí, no, es imposible. O sea, si México quisiera pelearle a Estados Unidos algo ahorita, acabamos igual o peor que Santana. O sea, para que se den la idea de lo que... hemos progresado. No, ni lo vamos a hacer. No. Lo dudo. A los otros mexicanos que se van corriendo. Y cuando está este desmadre, Santana se estaba comiendo su pollo. Estaba comiendo un pollito. Una piernita. A ver si le salió porque, pues cuando llovió los balazos, tuvo que salir corriendo y se le olvidó su pierna de madera en el campo de batalla, güey. Pues no salió corriendo, salió brincando. Salió brincando. Avioncito. Claro, la guerra. Houston, Massachusetts. Los soldados de la Cuarta Infantería de Illinois tomaron la pierna de madera y corcho y celebraron su victoria usándola como un bat de béisbol. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo. Se aventaron ahí unas entradas con la pierna de Santa Ana. Qué chido, güey.
En septiembre de 1840, de hecho ahorita la tienen en Illinois, la pierna. ¿Ah, neta? Sí, y la quieren O sea, los de Texas. Y dicen, nosotros le partimos la madre, güey, no la Sí, Eso es merecemos. nuevo. Eso Entonces, no lo nomás sé. llegó un regimiento Y y ya. se lo encontraron, pero fue Sé que Texas hace el que poco ganó. Y ahorita se encontraron están, los papeles. estaba hace poquito, Texas estaba pidiéndolo oficialmente para que se las den. En septiembre de Sí, 1847, el general Winfield Scott capturó la Ciudad de México. Por aquí me gustó ustedes madres, ¿se acuerdan de un niño que se cayó de una pared y todo esto? Ah. En Escocia. Los niños sí. Los güey. chamacos. Sí. ¿Cómo se llaman esos güey? Los chamacos heroicos. Los niños heroes. Ah, Como 19 y no sé, todo. No puedo Kids creer, Hero. cayó. Kids Hero. Era bien aventado ese Se Juan. llama construir una narrativa. De chamaco fui a Para darle esperanza a México. Sí, la esperanza es un niño que se aventó con una bandera y se partió la madre, así que... Sí, no es que eran 6 niños en ese lugar. Fernando y los Domínguez, emboscaron. no es eso. El güey bien valiente agarró una bandera, aplicó la Batman y no jaló, güey. Todos hagamos nuestros símbolos patrios. Sí. Santana intentó negociar la paz, pero el Congreso lo bloqueó porque eso sería traición. Y de nuevo fue exiliado ahora a Jamaica. Uy, a gusto, ¿no? Era puras playas. Agustín. Ahí inventó el jengibre. Ahí llegó Santana con una olla para hacer menudo, que empezó a golpear y inventó el reggae. Qué pedo. Santana, México, puro Santana, puro México, le exaltan. I México wanna no tuvo opción Mexico. por toda esta madre más que firmar el ya conocido Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, donde los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma pasaron a ser parte de los Estados Unidos. A cambio de esto, Estados Unidos quedó en pagar $15 millones por los daños causados en la guerra. Y por eso perdimos, se perdió la mitad del territorio. ¡Más de la mitad! No, yo tampoco. Ni yo. Y aparte, sí, va a llegar mi mamá a decir que si lo veo, te Hasta la fecha nos duele. Sí. Fue más de la mitad del territorio que ahí, yo creo mexicano. que ahí Santana donde había dicho, fuck, si hubiera vendido el... Y si aprendió algo de ella. Sí se si hubiera pagó vendido eso. Texas bien desde el principio. Hubo un pago Pues madre, de por medio por Texas. Y las En el California. exilio, las condiciones en México seguían deplorables. Y para arreglar el problema, tuvieron una brillante idea. Volver a instaurar a un rey. Ah, Y en lo que se decidía quién sería el nuevo monarca, que Santa Anna fuera el presidente interino, güey. ¿Por qué, güey? No sé. Es nuestro Así ADN, la no historia de aprender de nuestros México. errores, güey. Bye. Por eso odio la historia de México en el siglo XIX. Por eso decimos En serio. grande y así. Santa Anna dijo, Simón se arma, y comenzó su quinto y último término como presidente de México Ah. el 20 de abril de No, ¿cuánto 1853. falta? En diciembre declaró que no sería emperador, que sería su Alteza Serenísima. Su Alteza Serenísima. no sé. Esa Serenísima, el Napoleón del Oeste. El 15 uñas, 15 uñas, un ninja del Álamo. Y restauró la Orden de Guadalupe, que básicamente Ah, sí. quería decir que podía ser presidente indefinidamente. Y al terminar su cargo, él podría poner a su sucesor. ¿Ah? Entonces México seguía muy mal y Santana era fanático de hacer fiesta. Que ojo, desde que se hizo la independencia, no digamos que así tal cual un corte y México se hizo grande, no. Con la independencia pues nos independizamos, dejamos de tal cual depender de España, pero pues México no tenía ni un peso, no tenía las condiciones como para ser un país, pero pues bueno. Sí, el señor Miguel Hidalgo y su gente jodió el país por 10 años. Entonces, cuando nos independizamos no había tierras para cultivar, la poca industria que había se fue a la mierda y las minas las llenaron de agua y las taparon porque representaban opresión. Por parte de la corona. Así que México nunca ha sido... Sí ha sido muy rico en sus tiempos mozos. En la colonia, o sea, los 300 años de colonia fuimos ricos. Fue muy rico. Que no les mienta la SEP. Sí, Fuimos no. ricos con la Fuimos colonia. muy ricos. De hecho, casi toda la plata se quedaba aquí, no se iba a Europa como lo pintan.
Y si se iba, ni siquiera llegaba a las manos de la corona, se iba a pagar, solventar las mismas guerras que estaba pasando España. allá en España. O se lo robaban los piratas. Sí. O se iba a China. O muchos Singapur. corsarios. O sea, no, esto todo lo que está sucediendo, recuerden que no puede ser algo aislado. Siempre hay coyunturas, siempre está pasando algo. Aquí en México está pasando la Revolución Mexicana y allá en Inglaterra está zarpando el Titanic. O sea, siempre está pasando algo. Y pues esto no es algo exento. Sí, entonces México venía de estar jodido después de su esplendor. Y A estar más jodido. a estar más jodido y luego tomar elecciones pendejas. Pero esto es importante. En todo esto siempre hubo espías estadounidenses desde que se fundó la Primera República Mexicana. Después de la muerte, la expulsión de Iturbide, Estados Unidos siempre metió la cuchara. Entonces, Siempre ha metido en asuntos y no nos pueden Sí. mentir los hermanos latinoamericanos. Siempre Exacto. Estados Unidos ha metido la cuchara tanto en su historia, en nuestra historia. Todo lo que viene siendo América Latina siempre ha sufrido. Sufrido suena muy raro, Sí, pero intromisiones sí. y Estados Unidos llega y y- aquí mis chicharrones truenan, ¿en qué te ayudo? Exacto, entonces si Santana fue reelegido muchas veces, no solo fue por los mexicanos, también fue porque Estados Unidos estratégicamente lo puso más de una vez. Pero bueno, continuemos. No hay memoria, chicos, no hay memoria. Desfiles y gastar dinero. Ah, Así que vendió más pinche territorios mexicanos Mm. y subió impuestos. Como Batman. Esto es bien pendejo. a las ventanas. Todo esto Pues para causó allá vamos, ¿no? que de nuevo lo odiaran y Adrián Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez y otros opositores promulgaron el plan de Ayutla el 1 de marzo del 54 para frenar el plan de dictadura de Santana. La situación se volvió cada vez más inestable y Santana decidió Más nombrar un caótico. triunvirato para que tomaran su lugar. Triunvirato son 3 güeyes como de interinos, presidentes. Y de nuevo se fue al exilio. Ese güey había pedo y... Sí, Culo. Ajá, es el vato de la peda que te empieza a ver una pelada y luego ya se peló y se fue a su casa. el cretino, ¿no? Sí. Y que no pone para la chela. Regresó a México. Toma y te va bien. Toma Apoyado por los Estados Unidos para intentar usurpar el poder cuando estaba Benito Juárez. lo que Ahí acabamos de está. decir. No pudo, fue enjuiciado, encontrado culpable de traición a la patria y lo volvieron a exiliar. No, que ¿Cuántos más, exilios o sea, llevan? ¿4? ay, no. 4, güey. Ujú. No, ya Y hubieron más ahí en medio, ¿eh? Llevo así. Ok. Más, Finalmente, durante la presidencia de Sebastián Lerdo Tejada, Santana volvió a México en 1847. Hubo una amnistía así donde, ya, whatever, somos compas de todos. 57. Nada contra ustedes. No, pues, con Y Santana, ya de 80 años, con cataratas y olvidado por el pueblo mexicano, murió en su casa en la Ciudad de México el jueves 21 de junio de 1876. Ya Y vio. ahí acaba la historia de este Mr. Bean que tejió la historia de México y que México Motherfucker. ahorita es infame y odian porque perdió los territorios, pero es la historia. Fue un chingo de cosas las que pasaron, pero Santana estuvo siempre ahí en todos lados. Y en un Estaba ahí porque la gente lo traía de vuelta. Sí, Pues es La como gente cine lo mexicano, pedía. sí, güey, prácticamente, ¿no? no, que hasta la fecha piden que juegue. Sabemos que está mal, pero lo vemos, güey. O sea, y no cambian, no porque la gente cambiamos. va a volver a darle. Vamos a ir a volver a ver No Manches Frida 2. Es como votar por el PRI. Ajá. ¿Cuántas veces O sea, la hemos gente que sacado vota por el a Guachaparo PRI, del exilio? Es la misma que se está quejando de que el gobierno roba, el gobierno esto. Y vota Entonces, por pero el- nada, hayan O por Morena, en este aprendido caso. 16 de septiembre. Ya no sabes Mira, ni lo cuál único irle, que aquí es que no en hemos México ya aprendido ni sabes cuál madre irle. como país. Nada ha cambiado. Nada Espero que algún fan se gane el avión. Sí, cierto. Oye, Se Santana, rifó el avión. el que se ganó el avión, ajá. Santana también ¿Se se levantó a las ganó 6 de la el avión? mañana a ver Ah, sus me mañaneros, asusté yo. güey. No, ese güey le valió. No, se rifó, pero no se rifó. Oye, perdí mi pierna. Sí, para que veas. Estoy triste. La vamos a enterrar. Vamos a hacer un desfile. Chingue su madre. Voy a romper toda la selva lacandoña. Voy a hacer un desfile. Vamos a rifar el zapatito, ¿verdad? Te voy a traer la bota. Oye, pero tenía su piernita Un Converse. postiza. Traía esa que es bien bonita de madera con cuarta de rol y luego cuando se le olvidó. Era hecho de se caoba, puso ¿qué una te de pasa? palo, así como de pirata. Y duró un buen rato y luego ya se puso una bonita. Tuvo como 3 al final. Oye, y está bien chida que jugaron béisbol con su pierna. ¿Será fútbol o béisbol? Él se inventó el footbase. Fue feliz. No es COVID, no es COVID. No, Es Sí, saliva. pues, ahí lo tienen, la historia de uno de nuestros Mr. Beans.
de la independencia. Uno de los muchos. Pues estuvo, ¿no? Quedé. Estuvo como... Quedé igual. Sí, como está el mundo y todo el... Cuando puedes ver objetivamente el desmadre que ha sido todas las independencias, revoluciones de cualquier país, te das cuenta que no son buenos contra malos, es gente con... Contra gente. Gente con sus intereses personales y en medio queda toda la gente que no tienen absolutamente Eso está bien nada que culero, ver, güey. Bueno, chicos, aquí está nuestra video reacción de leyendas legendarias. Espero pues les divierta y... Déjate de eso, casi muchos de los datos fueron correctos. Sí. Omitieron algunas que otras cosas, pero... Se entiende, o sea, tampoco vamos a aventarnos un curso. Toda una cátedra, o sea... Sí, o sea, nosotros nos tardamos 6 meses aprendiendo eso en la carrera. Y ellos lo dijeron muy bien, Sí, hicieron un buen resumen. sí. Obviamente sí hay algunas cosas que no es por... ¿Cómo se puede decir? No es ni por defender a Santana. Es como dicen, de manera objetiva, todo lo que hizo fue por tanto motivos personales como por la situación que se estaba viviendo. No es por justificarlo. Sí. Pero es que sí, muchas de las cosas pasan por cosas bien tontas, súper chiquitas, que se hacen grandes y por la época se entienden muchísimas cosas. Sí, porque a veces queremos entenderlo desde nuestra lógica Desde actual. desde Desde nuestro entendimiento del mundo y no, o sea, a veces hay que meterse a la mentalidad de la época. intentarlo, porque a veces hay muchas cosas que se te van. Sí, y los tiempos históricos, o sea, son muchas Sonará chistoso, pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos, exacto, o sea, a veces queremos decir, oye, ¿cómo es que nadie se acordó que este pendejo hizo aquello? Pues a mucha Uno, gente... ni siquiera sabían leer, o sea... Exacto, es más, mucha gente ni se enteró de estas cosas, así, literal. Sabemos de esto porque se escribió, están las actas, hay las constituciones. O sea, como hay historiadores cartas, podemos acceder a ello gracias a que hay registro de los esto. vestigios que se han dejado. Sí. Pero si hubiera sido por memoria colectiva, créanme que esto sería otro chiste. Sí, o sea, Simplemente, pues tenemos lo de los niños héroes. Sí se toman como tal cual niños héroes, pero si te pones a analizar, no eran ni 6, no eran ni 20, eran varios muchachos. un regimiento. Ajá, te dieron un regimiento defendiendo pues, algo bien chistoso, sin chiste, que podríamos decir. En ese entonces era algo bien, pues, X, arquitectónicamente es precioso, pero, o sea, fue un chiste técnicamente. Que eso que se aventó con la bandera. Sí, eso ya lo Eso es inventaron. muy romántico. No, es que de hecho lo inventó un historiador, no me acuerdo quién, en tiempos de Benito Juárez, o sea... Es para lo mismo del patriotismo. Exacto, fue para el patriotismo y todo eso. Y es chistoso, México, o sea, ganó porque ganamos la guerra, entre comillas, porque aunque perdimos las batallas y todo, Pues Estados Unidos no está aquí. exacto, Estados Unidos está aquí porque, bueno, después de eso aplicamos la de Vietnam, de guerra de guerrilla, de matar soldados de noche, de 1000 cosas. Y de hecho Ho Chi Minh lo estudió para vencer a los gringos en Vietnam. O sea, es una de las pocas cosas que jamás te cuentan, que se estudió la guerra de México para ganarles en Vietnam. El por qué Estados Unidos hasta la fecha no ha ganado. No ha ganado. No ha ganado ninguna guerra, no ha ganado ninguna. Que es la Segunda Guerra Mundial, madres, no fue. Fueron- Ayudó, pero exacto. no. Entró ya cuando todos estaban partidos de madre. Hasta Igual Pearl Harbor. la Primera Guerra Mundial también ellos entraron ya que todos estaban perdidos. Vietnam la perdió, Corea la perdió, Siria perdió, Está perdiendo la Afganistán perdió, la guerra económica la está perdiendo, perdió contra México 2 veces. Luego, Más de 2 veces. bueno, oficialmente Bueno, oficialmente 2. Oficialmente perdió 2 guerras contra México, sí. Y pues la única guerra que ganó fue su propia guerra civil. Será feo, Exacto, o sea. pero pues es verdad. Y pues el Álamo y todo esto, bueno, pues lo Sí, ganó no. Texas. Bueno, ya vieron. Texas como república. Exacto, no Estados Unidos. Todavía no existía ni siquiera el concepto de Estados Unidos. Estaba todavía En países. en el ¿qué somos? Exacto. Simplemente aquí también en México, ¿qué somos? Cuando surgió todo esto de Santana, todavía estaba Sí. peleándose la identidad, porque ni siquiera sabíamos si éramos Una república, una de federación, facto la una república. monarquía. Simplemente el mestizaje. Latinoamérica lo verá muchísimo y también Norteamérica lo vio muchísimo. No lo sufrió tanto. No, Bueno, el no, punto yo es no. que todo Latinoamérica lo ha visto. Es como que eres un nativo, eres un mestizo, eres un español, eres qué somos. Y desde ahí lo vemos también en esa perspectiva, o sea,
Sí, no había identidad. No había identidad. Y de hecho, o sea, México estaba dividido en reinos antes de ser una república. Y pues ellos querían seguir siendo reinos y nos forzaron a ser un país. Simplemente ahorita todo Latinoamérica siento que sigue siendo forzado. Y regresando a lo de Santana, o sea, es otro personaje más, hay que verlo como eso, un personaje que está en la historia, que como muchos otros, como Bustamante, como Benito Juárez, Maximiliano, por nombrar algunos, es un personaje, no es un villano, no es un héroe, es una persona. Sí, arrastrada por sus decisiones y por las circunstancias. Fin. O sea, yo creo que muchos hubiéramos hecho lo mismo que Santana en su lugar. Quizá, estando en esas épocas y en exacto, esas condiciones. Quizá alguien lo haya hecho mejor, que bien, si lo pudieran haber hecho mejor, pues Quizás, no. pero no podemos vivir del quizás. Exacto. Aunque después podríamos hacer un video sobre el quizás histórico. Quizás un imaginario colectivo. Sí, de cómo ¿qué los hubiera historiadores a veces hacemos ese pasado? Ese ejercicio. ejercicio para distraer. Exacto, y yo creo que todos, ¿no? O sea, aunque no seas historiador, creo que siempre te lo preguntan, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? Pues pienso que hubiera llegado China. No, China ya había llegado, pero no, Bueno, sí. no conquistaban en aquel entonces. Hubiera llegado Inglaterra, Holanda. Lo más seguro es que Inglaterra. Ven, o sea, es un En fin, ejercicio. exacto, ¿ven? O sea, ¿cómo hacemos estos pajas mentales? Pues por mí sería todo. Estuvo muy completo, datos que hasta yo ni sabía, era como wow. Sí. Que tendríamos que todos confirmar con nuestros maestros, nuestros doctores. Sí, ahí con el doctor Olvera, un saludo. Si algún día llega a ver esto, que lo dudo mucho que lo vea. No lo dudo. ¿Quién sabe? Muy recomendado en la historia de México del siglo XIX. Y pues también desde aquí les mandamos un saludo enorme, un gran abrazo y un gran aplauso a pues, los señores de Leyendas Legendarias, a Lolo, a Badía y al Borre. Pues la neta... Lo hicieron muy bien. Ajá, lo hicieron súper bien y antes que nada pues también agradecerles las horas y horas de diversión que nos han dado desde que nos conocemos. O sea, Que muchos de sus casos son históricos, son muy acertados, las investigaciones son muy completas, de verdad. O sea, hablando de manera histórica y objetivamente, dejando de lado los chistes, porque sí es muy gracioso, pero dejándolo de lado es muy completo, es muy bien aplicado el método científico y nada más, es muy bueno. agradecerles, felicitarles y decirles que pues somos sus fans. Muchos de aquí tal vez serán sus fans. Quizá, y bueno, pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó ya saben, su pulgarcito arriba, compártanlo, suscríbanse y si pueden háganles llegar esto a los de Leyendas Legendarias a ver si a ellos les gusta y si no, pues ahí que también nos lo hagan saber. En fin, nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.